Bueno, muy buenas noches a todo el mundo que ha venido. Me complace gratamente veros a todos aquí, sobre todo porque hay gente que quiero mucho, gente que es de mi familia directamente y otras personas que aunque no sean no tengan mi apellido, también los considero de mi familia. Hoy os voy a contar una historia alucinante y como yo a veces tengo dificultades para la estructuración, vamos a hacer una history time, vamos a explicarlo de una manera cronológica, para que yo pueda también explicarlo de una forma coherente. Toda esta historia, que es una historia que parece de ciencia ficción, pero que tiene más que ver con la biología, tiene más que ver con la ciencia, comenzó en 2019. Yo en 2019, para no enrollarme mucho, era un escéptico de los ovnis, era un escéptico de las cosas paranormales, no creía en nada, pero dio la casualidad de que hubo una tormenta eléctrica en septiembre de 2019, una dana, que fue bastante extraña, ¿no? Extraña porque al estar observando los vídeos que grabaron distintas agencias de información, agencias de noticias de Alicante, como por ejemplo Agencia 6, observamos, varias personas, que aparecían unas extrañas esferas de luz que se movían entre las nubes. Al principio pensamos que eran lens flare, reflejos de la lente, o que era algún tipo de error de la cámara, pero analizando las imágenes más detenidamente nos dimos cuenta de que no era ningún error, sino que inexplicablemente salían unas esferas de luz en las tormentas eléctricas. Fue además una tormenta muy extraña, con cientos de fogonazos por minuto, donde los truenos no sonaban. Y aunque esto parezca algo habitual, puede ser algo que no tenga ninguna importancia, pues sí que la tiene, porque cuando el sonido de los truenos se debe a la expansión del aire y a la contracción rápida debido al plasma y al calor que emiten los rayos. Por lo tanto, un rayo sin sonido no tiene sentido. Entonces, cientos de rayos por minuto o miles de rayos en una hora, donde no suena ningún tipo de trueno, no es algo habitual. Independientemente de este fenómeno extraño, más nos llamó la atención el hecho de que hubiera unas esferas de luz extrañas que se movían entre las nubes, ¿no? Bueno, yo me puse en contacto con Agencia 6, que es una empresa, de comunicación, es una agencia de noticias, y a raíz de esta comunicación con la agencia de noticias comenzamos un estrecho vínculo, en el cual yo comencé a trabajar con ellos como redactor. Ellos empezaron a hacerme entrevistas y todo esto nos dio más sorpresas aún, ¿no? Porque resultó que Agencia 6 fueron las personas que hackearon a Julian Assange, a Wikileaks, cuando él estaba en la Embajada de Ecuador. Yo ya había leído en el periódico de información que una empresa alicantina estaba acusada de haber hackeado la Embajada de Ecuador, de haber espiado las cámaras de Julian Assange, haberlo publicado internacionalmente. Pero nunca me imaginé que iba a acabar trabajando con esta gente. Bueno, yo empecé a trabajar sin saber qué eran estas personas, pero inexplicablemente, para que sea sorpresa sobre sorpresa, estas personas estaban vinculadas a escándalos internacionales de hackeos y política, etc. Bueno, debido a mi trabajo, debido a mi desempeño profesional, yo cuento con herramientas de edición, cuento con programas de ordenador, de edición, distintos tipos de cámaras. Entonces decidimos seguir investigando este fenómeno de las bolas, de las esferas de luz. Pedimos distintas fotografías de esa misma dana, analizamos distintos vídeos que se habían publicado en otras agencias de noticias y sorpresivamente descubrimos que esas esferas de luz no solamente aparecían en los vídeos de Agencia 6, sino que era una cosa recurrente, una cosa que se repetía en otros vídeos. Claro, yo estaba extrañado porque debido a que yo estudio en la universidad y de hecho tengo la nota más alta en física atmosférica, que tampoco es que sea muy alta, es un 7,5, pero la media es un 3, porque el profesor pues es bastante duro. Desde aquí un abrazo al profesor, se me está viendo. Es un profesor muy duro, que suele poner unas notas muy bajas, y un 7,5 es una nota muy alta para esta asignatura. Yo me vanagloriaba de conocer todos los fenómenos atmosféricos y poder explicar
cualquier cosa que se vea en el cielo. Pero en este caso, pues no podía explicar lo que se estaba viendo, no podía explicar esos rayos sin truenos, no podía explicar esos flashes, no podía explicar sobre todo las esferas de luz que se movían entre las nubes. Bueno, seguimos estudiando este fenómeno y ya pasamos al estudio de campo. Quiero decir que cogimos cámaras con personas que están aquí esta noche, a las cuales estoy muy agradecido, como puede ser Eduardo, Bigfoot, con su nombre de guerra, y formamos un equipo de trabajo. Fuimos a distintas ubicaciones de Alicante con cámaras a observar. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa al descubrir que esas esferas de luz no solamente están en las tormentas eléctricas del septiembre de 2019, sino que se podían observar prácticamente a diario? Evidentemente, nosotros no teníamos una explicación, nos quedamos perplejos, asombrados y seguimos estudiando este fenómeno, porque esto es una cosa que te va enganchando, cada vez te pide más y cuando eres un apasionado de los fenómenos, cuando eres una persona curiosa, pues yo, en mi caso particular, pues dediqué muchas horas, muchas noches y mucho trabajo de edición a observar este fenómeno tan extraño. Quizás fue un error, por mi parte, divulgar todo este tema, contarlo en internet, contarlo a familiares, contarlo a amigos, hacerlo público, porque el tema de la, entre comillas, ufología, el tema de los fenómenos extraños, es un tema muy marginal, que está relacionado más con los problemas mentales de las personas que con la ciencia, ¿no? Es un tema muy marginal, y más en 2019. Gracias a Dios, de 2019 a 2025 ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Bueno, pero yo tengo mucha personalidad, no me dejé intimidar por la opinión de las demás personas y seguí con el trabajo. Seguimos un equipo de personas, 5 o 6 personas, como puede ser Pilar, Kendra, como puede ser Edu, como puede ser Canal Marciano, como puede ser Cristian. Seguimos observando esto en grupo. Nos seguíamos reuniendo los fines de semana para observar el cielo. Evidentemente, seguíamos observando este fenómeno extraño, pero no podíamos grabarlo. Teníamos el problema, teníamos el hándicap de que no podíamos demostrarlo a la gente. Las grabaciones eran pésimas, esas cosas que vuelan, o no vuelan, flotan por la atmósfera. Cuando las grabas con un móvil no se aprecian prácticamente. Entonces nos encontramos en un dilema existencial en donde lo que veíamos no podíamos hacer que lo viesen otras personas. Bueno, gracias a Eduardo, que es una persona amante de la astronomía, que es una persona que ya tiene experiencia con telescopios, una persona que entiende mucho de lentes, un amante de la tecnología, un friki de la tecnología, estuvimos probando diversos sistemas de grabación, de captación. Probamos con móviles, probamos con cámaras de Canon, probamos con distintos sistemas y no podíamos registrar con nitidez el fenómeno. Cierto día, mi amigo Eduardo, Bigfoot, sugirió que comprásemos este tipo de cámara, que son unas cámaras de alta sensibilidad de infrarrojos de visión nocturna, lo que se conoce vulgarmente como visión nocturna. Recuerdo que un día me dijo, dentro de 2 semanas llega la cámara, como funcione ya verás. Y funcionó. Funcionó y se ven perfectamente con este tipo de cámaras. Se pueden grabar ese fenómeno extraño y por fin pudimos empezar a mostrarle a la gente lo que nosotros veíamos con nuestros ojos. Ya no era la palabra de una persona, ya había que refutar las grabaciones que nosotros hacíamos cada fin de semana. Ya no era simplemente un testimonio, sino que desde entonces lo que nosotros mostrábamos eran imágenes. Imágenes en movimiento, grabaciones donde se queda registrado tanto la ubicación, donde se queda registrado la fecha
y el momento de la grabación. Bien, esto fue un paso tanto cualitativo como cuantitativo. O sea, los vídeos empezaron a multiplicar y la calidad de los vídeos empezó a mejorar. Como tenemos experiencia en edición de vídeo por otros temas a los que nos dedicamos, pues pudimos empezar a divulgar a través de vídeos grabados cada semana, donde se mostraba, por ejemplo, el castillo de Santa Bárbara, y esas esferas salían de detrás o se escondían detrás del castillo de Santa Bárbara, dejando registrado el momento, dejando registrado la hora, la fecha. Esto fue un salto muy importante para nosotros. De hecho, a raíz de estas grabaciones, a raíz de la divulgación, a través de la publicación en canales de YouTube de este tipo de vídeos, empezamos a recibir solicitudes de entrevistas, solicitudes de podcast, solicitudes de información. Mucha gente nos decía que ellos también habían visto estas esferas y otras personas nos decían que si podíamos ir a sus canales de YouTube a hablar de este tema. O sea, nos preguntan, ¿esto lo habéis grabado vosotros? ¿Son vídeos propios? Sí. ¿Podéis venir a mi canal de YouTube para hablar de esto? ¿O podemos compartir estos vídeos? Entonces ya la soledad no era tanta. Ya empezaron a arroparnos. Porque, evidentemente, las pruebas hablaban por nosotros. Ya no solo era un tema de testimonio, no era un tema de creernos a nosotros, sino que ya aportábamos pruebas, documentos gráficos. Bien. Como ya he dicho antes, quizás fue un error para mí, o quizás no. Ahora pienso que no fue un error, pero haber divulgado tanto este tema, ya os he dicho que, y todo el mundo sabe que la ufología, entre comillas, es un tema marginal, entonces tuve que aguantar pues muchas personas escépticas, muchas personas incrédulas, muchas personas que incluso, lo achacaban todo a nuestra imaginación. Pero claro, yo les decía, la cámara no tiene imaginación. ¿Cómo yo puedo imaginarme algo? Yo puedo inventarlo, pero la cámara no. La cámara está grabando a través de mis ojos, porque tú te pones, evidentemente son monoculares que se ponen en tu ojo y hacen de intermediarios entre la realidad y lo que tú estás viendo. La verdad es que me metí de fondo, me metí de lleno en este asunto, quizás demasiado a fondo, quizás me metí demasiado de lleno en este asunto. Y ya todo el mundo sabe que en Internet hay dos tipos de personas. Los hypers, o sea, los lovers, y los haters, los odiadores, ¿no? Entonces, bueno, los odiadores ganan por 10, en un 10-1 a los lovers, ¿no? Entonces tuvimos que aguantar todo tipo de críticas en plan, esto lo estáis inventando, estos son fake, lo estáis haciendo con ordenador, no existía la inteligencia artificial aún. Pero sí que me afectó. Personalmente debo decir que llegó un momento que yo me vi afectado por tantas críticas. Entonces ocurrió algo más extraño todavía. A raíz de las grabaciones, a raíz de darle contraste, de ralentizar la velocidad de los vídeos, de buscar los fotogramas donde había más estabilidad, vi unas cosas que me aterraron, que me parecían sorprendentes. Si cabe aún más sorprendentes aún, de que hayan unas esferas que flotan. Porque las esferas que flotan, aún, hay algunas explicaciones científicas, como los rayos globulares o los gases del pantano, les llaman en el libro Blue Book, algunos fenómenos naturales, algunos fenómenos científicos que podrían crear una esfera de plasma, una esfera de luz, que se mantiene flotando durante cierto tiempo. Pero, debido a mi experiencia con la edición, debido a retocar las imágenes, ralentizarlas, darle zoom, buscar los mejores fotogramas, descubrí algo muy extraño. Y es que estas cosas que flotan, algunas son blancas, otras son negras, otras son casi transparentes, tienen ciertos atributos
que se repiten. Y estos atributos son flagelos, antenas, patas, tentáculos, apéndices y otro tipo de características que no concuerdan ni con la ufología clásica, la ufología de platillos voladores, ovnis, enanitos verdes, ni tampoco concuerdan con estos rayos globulares, estos fenómenos que pueden ser debido al gas del metano que se une con el oxígeno y forman unas bolas incandescentes. No era nada de esto, era algo más extraño aún. Tenían características biológicas, tenían características que se pueden asociar a cosas que conocemos ya, como por ejemplo flagelos o como por ejemplo los bigotes de los langostinos o los bigotes, las antenas de las cucarachas. O sea, no eran simples antenas, era algo más. Algunas de esos salientes que tenían, de esos flagelos, de esos latiguillos, eran más largos que el cuerpo, que el propio cuerpo del bicho. Y vibraban, otros giraban. No todos son iguales, hay muchas tipologías, pero sí que es verdad que en casi todos podemos encontrar este tipo de atributos. Atributos, como ya he dicho, que pueden ser desde antenas, patas, flagelos, tentáculos, cosas que evidentemente puedes asociarlas con cosas que ya has visto. En pocas palabras, parecen bichos, se mueven como bichos, no son algo metálico, son algo distinto, que vibran, tienen esos flagelos, tienen esas, a veces, tienen como una especie de patas traseras o aletas que se mueven a una velocidad, vibran a una velocidad increíble. Claro, todo esto a mí me supuso otro shock mental. Si ya tenía poco por haber descubierto unas esferas que flotan, si ya no tenía bastante con cientos de haters que dudaban de nuestra credibilidad y de nuestra historia, pues ahora se añade a todo esto que cuando tú analizas los fotogramas clave, cuando tú analizas ciertos fotogramas, ciertos vídeos, lo que te encuentras ahí es algo que se puede relacionar con la biología. Así que esto para mí fue otro shock, me dio otro impulso más, me metí más en este asunto y llegó una época de mi vida, porque esto empezó en 2019, vamos a decir que en 2020, 2021, yo ya vivía para esto. Yo vivía para esos bichos. O sea, quiero decir, a las 7 de la tarde, cuando veía que estaba anocheciendo, empezaba a cargar todas las cámaras, pedía un café, me pegaba una ducha y me preparaba para la detección de estos seres. Luego, cuando ya se hacía de noche del todo, vamos a decir las 10, las 11, cogía las cámaras, cogía el móvil, salía al balcón o iba al monte o íbamos al castillo, en distintas ubicaciones, y me pasaba hasta las 3 o hasta las 4 grabando. Y luego me iba al ordenador y me pasaba hasta las 5 o hasta las 6 o hasta las 7 de la mañana editando vídeos. Y luego a las 8:30 o a las 9 me dormía y vuelve a repetir. Me levantaba a las 5 de la tarde o a las 3 de la tarde. Bueno, la vida de Pocholo, el de la mochila, pero en vez de estar en las discotecas, me dedicaba a ver las luces del cielo. Meterme tanto en este asunto, tomármelo tan a pecho, pues me supuso una pérdida de peso, me supuso un cambio en la dieta, en mi dieta alimentaria, en mis rutinas, hasta el punto de que yo empecé a sentirme cada vez peor. Empecé a darlo todo, lo daba todo y vamos a decir que en pocas palabras, básicamente
estaba obsesionado con estos bichos. Me sentía muy solo porque además, si tú en internet hablas de los pleiadianos, pues mucha gente te va a aplaudir. Y si hablas de los enanitos cabezones verdes, también te van a aplaudir. Y si hablas de Svarú, de los summitas, hay ciertos temas en internet que ya son clásicos y tienen muchos adeptos. Pero esto era algo completamente distinto. Esto no lo había escuchado nadie. Nadie había escuchado hablar de bichos, de monstruos, de cosas gigantes que se mueven tan rápido que no las puedes ver. No las puedes ver casi de lo rápido. Tienes que utilizar pues sistemas especializados, métodos de captación. Bien, llegados a este punto en el que mi mente, mi salud, mis rutinas estaban ya flojeando, flaqueando, se me ocurrió una idea que cualquier persona se le hubiera ocurrido, menos a mí, porque cuando eres obseso y estás ahí tan metido en eso, pues no piensas con claridad. Y se me ocurrió hacer una cosa, poner en Google bichos del espacio, ovnis biológicos, los ovnis son bichos, algo así, puse muchas entradas, varias entradas, y pensé, a lo mejor alguien lo ha visto, a lo mejor no soy la única persona que ha descubierto esto, a lo mejor alguien en Francia, en Australia, somos 7.000 millones de personas, puede ser que alguien lo haya visto, igual no estoy tan solo. Bueno, pues nada, allí voy yo a San Google, que lo sabe todo, y pongo ovnis biológicos, ovnis bichos, biología en la atmósfera. Le doy a Enter, a buscar, a la lupa, y aquello hizo taca, 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 y me dio como 3.000 entradas, 3.000 ubicaciones donde habían personas que ya habían hablado de esto antes que yo. Esto fue como si vivieras en una cueva y de golpe se encendiesen todas las luces. Y vieras sofás, una Play 5, ¿sabes? Una cosa como pasar de las cavernas, del hombre de las cavernas, a los pisos de apartamentos que tenemos ahora, ¿no? Actualmente, ¿no? Fue de un día para otro, para mí, porque además vengo de la universidad y a mí me enseñan a buscar autores, me enseñan a buscar precedentes, a buscar estudios que puedan reafirmar cualquier teoría que tú puedas tener. Tú puedes tener una teoría, pero hay una cosa en ciencia que se llama revisión por pares, y es que si tú has llegado a una conclusión, si tú tienes una teoría y has hecho un estudio, seguramente otras personas también lo habrán hecho. Tienes que hacer una revisión por pares, que no seas el único. Y encontré oro. ¿Y qué encontré? Pues encontré que, por ejemplo, Víctor Hugo, matemático, inventor, filósofo, ministro de Exterior de Francia, una de las personas más ilustres del siglo XIX, ya habló de esto. Ya dijo que si pudiéramos pescar en el cielo como pescamos en el mar, encontraríamos seres increíbles que nadie ha visto. Y Víctor Hugo decía que son transparentes, diáfanos, que la luz atraviesa en sus cuerpos y no proyectan sombra, que Dios los hizo así, invisibles, para protegerlos a ellos de nosotros y a nosotros de ellos. Evidentemente, no puedo entender cómo Víctor Hugo, en una época en la que no había tecnología, en la que no habían cámaras digitales, en la que no habían cámaras de infrarrojo, de visión nocturna, pudo llegar a tener este conocimiento. No lo sé, y aún me lo pregunto a día de hoy. Encontré que la condesa Walczyk-Koszerski, en 1940, publicó 2 hojas enteras donde hablaba de estos seres, donde decía que son altamente atenuados, que tienen la densidad del algodón de azúcar, que son extremadamente inteligentes, que en círculos ocultistas ya se conocen estos seres. La condesa Walczyk-Koszerski fue la heredera, porque quedó viuda, fue la heredera de una gran fortuna y era una de las pocas mujeres que a mitad del siglo XX era aceptada en los círculos
de divulgación científica. Pero como era una mecenas, era una mujer con mucho dinero que se dedicaba a financiar proyectos de investigación, pues de alguna manera, que yo desconozco, de alguna manera que aún no puedo explicarme, esa señora tenía esta información y fue publicada en 1940, 2 hojas enteras. Encontré que, por ejemplo, Saint-Antoine de Chaspéry, que es el escritor del Principito, no era escritor, era piloto de guerra. Y en el último parte de vuelo, en el último informe de vuelo, escribió que había sido rodeado por unos seres espectrales, fantasmagóricos, y él decía, ¿qué son estas cosas, estas criaturas que han rodeado mi avioneta? Nunca había visto algo igual. Y en el siguiente vuelo desapareció. Nunca se encontró ni su avión ni su cuerpo. Solo quedó el registro de su último diario de vuelo. Encontré que Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, tiene una novela que se llama Terror en las alturas, donde cuenta la historia de Saint-Antoine de Chaspéry y habla de seres fantasmagóricos, diáfanos, que pueden ser atravesados por los aviones, porque estas cosas tienen una densidad que son un 1%, un 2% de materia y un 98% de algo que no entendemos aún. Dijéramos que tienen la densidad del algodón de azúcar. Algo que puede ser atravesado, pero no se rompe. Encontré que Charles Fort escribió un libro donde hablaba de estos seres. Encontré que, por ejemplo, biólogos de la Marina, ¿vale? Biólogos de la Marina, encontré que astrónomos, por no extenderlo mucho, ¿vale? Por astrónomos, biólogos de la Marina, habían hecho sendos informes diciendo que habían seres vivos desconocidos. Por ejemplo, Amoebae constables. Estas cosas fueron bautizadas como, su nombre científico fue Amoebae constables. ¿Y por qué se llaman Amoebae constables? Porque Trevor James Constables hizo un estudio con cámaras Kodak, donde en su libro explica qué tipo de película utilizó, cómo configuró la cámara, y en Black Rock, en las montañas de Black Rock, publicó carretes y carretes de estos seres. Amoebae constables significan amebas de Constable, de este señor. Porque estas cosas son como amebas, son como macrobios. Vistos de cerca, es como si vieras una célula desde un microscopio, aunque algunos, ya os digo, que tienen flagelos, aletas, apéndices, antenas. Algunos son esferas simplemente de luz, donde no podemos ver lo que hay en el núcleo. Encontré que el ya fallecido, el gran Andreas Faber-Kaiser, un español con orígenes estadounidenses y alemanes, que fue el fundador de la revista Mundo Desconocido. Ahora Mundo Desconocido se le conoce por un canal de YouTube que copió su nombre, pero Mundo Desconocido es una revista Cataluña que recibió 3 premios europeos a la mejor revista de divulgación. Además, Andreas Faber-Kaiser obtuvo la medalla de oro, premio nacional al mejor astrónomo de España. Bueno, pues Andreas Faber-Kaiser, en su libro Las nubes del engaño, capítulo 3, que se llama Las increíbles medusas del espacio, ya nos habla de que tanto en la atmósfera, sobre todo fuera de la atmósfera, existen seres que no necesitan un planeta rocoso, que no es una vida como la que podemos imaginar, que no necesitan agua, que no necesitan comida como la que entendemos, sino que realizan metabolizaciones químicas como las de las plantas y recogen tanto microondas, electromagnetismo, la luz del sol y hacen lo que sería una especie de fotosíntesis.
Encontré, para no alargarme demasiado, ¿vale?, que, por ejemplo, Francis Frederick Compton Crick, premio Nobel de Biología en 1980, descubridor de la doble hélice del ADN, premio que por eso le dieron el premio Nobel, ya habló de la panspermia, que es la teoría de que la vida no viene de la Tierra, no fue la abiogénesis. Hasta entonces solo había una teoría, que es la biogénesis, y que es que distintos elementos se habían unido en el mar y habían formado las primeras células. Una especie de sulfatos, proteínas, sodios, se habían unido formando moléculas, y de esas moléculas se habían formado las primeras células de nuestro planeta. Bueno, pues el premio Nobel de Biología, el que descubrió la doble hélice del ADN que todos conocemos, dijo que no, que la vida viene del espacio, que en las capas altas, incluso en otros planetas, se pueden haber estado formando esas moléculas y haber creado vida no como la conocemos. Y esa vida extraña, esa vida divergente, como la llaman ahora. Y ayer ya empezamos a ver un comportamiento distinto alrededor de un elemento clave. ¿Puede tener vida, pero no como la que nosotros entendemos como vida? Ese es el debate ahora científico que tenemos encima de la mesa, hasta el punto que ha surgido un tema, que es ese, el de la vida divergente. Nueva forma de vida. En 2025 puede haber caído a nuestro planeta, haber una lluvia biológica, haber caído al mar, haber caído a la Tierra, y ese es el origen real de todos nosotros. O sea que, dicho de alguna forma, todos vendríamos de esa vida atmosférica. Todos seríamos fruto, sería la génesis de todos los animales de la Tierra. Encontré, voy por orden cronológico, y este señor aún está vivo, que Ruggero Santilli, 3 veces nominado al premio Nobel, fabricó unas lentes de antimateria, de lentes convexas, no cóncavas, como las de Galileo, el típico telescopio de Galileo, no. Los telescopios, las lentes de Galileo son de lentes cóncavas, y este señor inventó unos telescopios con lentes convexas para el análisis de la antimateria. Y no solo pudo ver la antimateria, sino que publicó que la detección de entidades atmosféricas que son invisibles al ojo humano. ¿Por qué? El ojo humano solo puede ver el 25% del espectro total, el rango que está entre el infrarrojo y el ultravioleta. Y eso solo es el 25% de lo visible, del espectro de luz. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo pongo ahora aquí una botella de agua con gas y una botella de gaseosa en el mismo recipiente transparente, ninguno de ustedes podría distinguir qué es el agua con gas y qué es la gaseosa. Pero en cambio un insecto ve, uno de los líquidos lo ve negro completamente y el otro lo ve brillante, fluorescente. Y eso son capacidades visuales que no tenemos el ser humano. Por eso cuando algo decimos que es invisible, deberíamos decir que es invisible para nuestros ojos, únicamente. No quiere decir que otro tipo de visión no lo pueda detectar. En este caso también lo pueden detectar cámaras o telescopios con lente convexas y otro tipo de artilugios, ¿vale?, de visión o de detección, ¿no? Bueno, pues yo que vengo de la universidad y a mí me han enseñado que lo que hay que hacer es coger autores, coger gente importante, coger estudiosos, y yo empiezo a ver ahí premios Nobel, medalla nacional de astronomía, Víctor Hugo, la condesa Waszczykowski, Trevor James Constable, Charles Ford. Pues de estar solo, como os he contado al principio, que no podíamos ni verlos, pasamos a tener cámaras donde ya podemos grabarlos, pasamos a editar los vídeos donde vemos las antenas, vemos esos apéndices, esos atributos extraños, y pasamos a tener una cantidad de autores con estudios, con premios Nobel, científicos de renombre,
que algunos han fallecido, otros están vivos, pero que son astrónomos, que son químicos, que son una plantilla de personas, vamos a decir, VIP, very important people, ¿vale? Claro, yo ya no necesitaba más que eso. Yo cogí todos esos autores, recogí todos sus libros, me descargué todos sus estudios, todas sus publicaciones y dije, me froté las manos. Ahora vamos a ver, hay un dicho que dice, el que ríe el último, ríe mejor. ¿Os habéis reído de esto? Ahora vamos a ver quién se ríe del premio Nobel, vamos a ver quién se ríe del Medalla Nacional, vamos a ver quién se ríe de los biólogos de la Marina y nos vamos a poner serios en este asunto. Entonces ya la divulgación se multiplicó. Empecé a multiplicarlo, ¿por qué? Porque me sentía con mucha más seguridad, se me fue pasando el estrés, se me fue pasando la sensación de soledad y cada semana hacía un directo de 5 horas donde hablaba de mis experiencias propias, de los vídeos de otras personas y sacaba estos autores. Y seguía buscando, seguía buscando. No son estas personas que os he dicho, son muchísimas más. Bien, nosotros, pues, o nosotros, porque hablo en nombre de muchas personas, que algunas están aquí y otras, por causa mayor, no han podido venir. Todo esto fue un proteína para nosotros, fue vitamina, fue un escudo, fue un yelmo que nos cubrió, que nos protegió, que blindó toda nuestra teoría. Y desde entonces, poco a poco, cada vez más personas nos iban pidiendo entrevistas, se iban interesando por este tema. Las risas se convirtieron en silencios. Las personas que dudaban cada vez lo creían más. Y me encontré con mucha gente que sorprendentemente me decía, hombre, pues tiene todo el sentido del mundo que hayan ahí seres y todo esto, ¿no? Por cierto, ahora veremos un vídeo. Carl Sagan, el científico de la NASA, que fue divulgador de los años 70 y 80, en su serie Cosmos, capítulo 1, ya habló de que la vida en los planetas gaseosos de nuestro propio sistema solar debía ser atmosférica, y él le llamó seres globo. Y además dijo que no habría solo una tipología, porque cuando eso es un ecosistema, si hay seres globo, habrán otros que sean más rápidos y se alimenten de esos. Claro, evidentemente, conforme iba pasando el tiempo, yo iba buscando más y él, como dice la Biblia, busca y hallarás, encontraba cada vez más autores, más estudios, y esto nos fue aumentando nuestra credibilidad y nuestra categoría. Tanto es así que de ser una teoría marginal en 2019, en 2020, vamos a decir que en 2022 los principales canales de YouTube, los principales canales de divulgación de cosas, entre comillas, paranormales, porque para mí esto no es un tema paranormal, es un tema científico y de biología, ya empezaron a divulgar todo este tema. ¿Pueden haber seres ahí arriba? La increíble teoría, una nueva divulgación. Bueno, yo tuve a bien considerar que esa divulgación que yo hacía en Internet, informal, esa divulgación que se iba soltando a píldoras cada semana o cada 15 días, había que reunirla. Teníamos que encapsularla toda junta. Y comencé a trabajar en el libro. En el libro, en pocas palabras, no solamente hablo de mi experiencia, sino que también cuento todos los autores, toda la gente, los antecedentes que se han dado sobre este tema de la biología. Y entonces, por eso le llamé la Biblia de las Sebas. Primero, la Biblia de las Sebas, porque creo que está todo lo que hay que saber
aunque luego hemos aprendido más cosas. Y segundo, porque la estructura del libro tiene un Génesis, tiene 4 evangelios principales, tiene un apocalipsis final y está estructurado con la misma estructura de la Biblia. Yo que soy muy creativo, ¿vale? De hecho, el título lo copié de un libro que había muy famoso en los 90, que se llamaba La Biblia de Windows. Era un tochón así para informáticos que querían conocer todas las herramientas del Windows, de los primeros Windows, del Windows 95, Windows 90 y pico, ¿no? Había un libro que se llamaba La Biblia de Windows y yo lo he versionado, ¿no? Y aquí pues reuní, encapsulé todos esos autores, toda esa fenomenología, ¿vale? Bien, tuve la suerte, la gran suerte, porque Dios me ama, de hecho mi nombre, David, significa amado de Dios, o vamos a decir que también pudo ser por casualidad, pero a mí me gusta pensar que es que Dios me ama. Tuve la suerte de que nada más sacar el libro, que lo escribí en 2021 y se publicó en enero de 2022, pues a los 10 meses, cuando esta teoría empezaba a ser popular, apareció la película Nope, la única película que hicieron de ciencia ficción ese año, donde en unas granjas muy cercanas a unas montañas, una familia tenía encuentros, veía sonidos, veía cosas pasar de nube a nube. Me sentí súper identificado porque además algunas de las imágenes son tal cual se ve en el cielo. Y al final de la película resultaba que ese ovni no era un ovni, era un ser biológico, parecido a una célula, que al final se despliega y acaba siendo como una medusa, una especie de medusa exótica, una especie de animal marino que flota en la atmósfera. Y claro, todo esto me dio un plus. Es como que he hecho el libro y al año siguiente salió una película que se llama Nope, N-O-P, donde cuentan exactamente lo mismo. De hecho, mucha gente empezó a preguntarme si mi libro estaba basado en la película. Y yo pude demostrar que no, que mi libro tiene un año antes y que yo no tenía conocimiento de que iban a estrenar este film. Casualmente, Jeremy Corbell y otras personas que han trabajado en el Pentágono, en departamentos de reportes y avistamientos, empezaron a hacer desclasificaciones, empezaron a hacer filtraciones. ¿Y qué decía Jeremy Corbell? ¿Y qué decían estas personas? Pues que estas cosas eran bichos, que eran como medusas. Y empezaron a salir el famoso vídeo de Irak, donde se ven una cosa flotando por los cuarteles militares de Irak con una especie de tentáculos que cuelgan. Empezaron en pocas palabras, para no enrollarme mucho, se empezaron a multiplicar las filtraciones, las películas, los testimonios. Salió una chica de un crucero que grabó una medusa y así se hizo viral, así lo dijo, vi una medusa en el cielo. Empezamos a encontrar fotografías de la NASA donde se encontraban bichos, empezamos a analizar los vídeos de la NASA, ¿no? Y es verdad que los terraplanistas decían que se veían burbujas en los vídeos de la NASA y que esas burbujas demuestran que están en una piscina, que no están en el espacio. Ya sabéis que los terraplanistas, para ellos es todo mentira, ¿no? Y una de las pruebas que aportaban es que en los vídeos de la ISS, la Estación Internacional, y de otras salidas de caminatas, de paseos espaciales, le llaman, salían unas bolas blancas que eso demuestra que son burbujas en una piscina y que los astronautas son actores. Pero claro, yo analizaba esos vídeos y digo, pero vamos a ver, es que esas burbujas van cada una para un lado. Si fuera una piscina, tendrían que ir todas para la superficie. Y además eran como muy grandes, eran gigantes. Yo me di cuenta que era verdad que en los vídeos de la NASA se ven cosas que no deberían estar ahí, unas bolas. Y bueno, empezamos a publicar y pasamos de 2019-2020
a ser unas personas completamente inexpertas, completamente marginales, sin ninguna prueba, sin ningún autor, sin ningún vídeo, pues pasamos a ser personas respetadas en el mundo de la divulgación. Unas personas que se mueven entre la ciencia y lo paranormal y el misterio. Vamos a decir el misterio y la ciencia. Fuimos cogiendo caché, fuimos cogiendo credibilidad y al final, pues bueno, acabaron invitándonos a presentar nuestro libro en el Ufology World Congress, en el Congreso Internacional de Barcelona. Fuimos al Magic de Madrid, estuvimos en distintas ubicaciones presentando el libro, haciendo charlas y hoy nos encontramos en uno de esos eventos en mi tierra, Alicante, después de 3 años dando vueltas, pudiendo hablar de este tema, por fin aquí, ¿no? Donde yo nací, en mi tierra. Nadie es profeta en su tierra y yo, pues, soy un ejemplo de ello, ¿no? Me han invitado por toda España a hablar de este tema y el último sitio donde he sido invitado ha sido aquí, en Alicante, tierra donde yo nací. Bien, hasta aquí todo muy bien, parece una progresión positiva, parece el testimonio de una persona de éxito. De hecho, ahora no me arrepiento de haberlo divulgado. Ahora miramos a los terraplanistas y a los ufólogos por encima del hombro, ¿eh? Vamos como de, a ver, lo nuestro es ciencia, lo nuestro está demostrado, lo nuestro tenemos autores, tenemos premios Nobel, astrónomos que apoyan todo esto, vosotros no, ¿eh? Estamos como en un nivel superior, ¿eh? Si esto fuera un edificio, pues este tema de las EVAs, que es así le acuñé el término, EVAs, que significa entidades biológicas, la E de entidades, porque no sabemos qué son, es algo, entidades, B de biológicas, por todo el tema que os he dicho, de las antenas, de los flagelos y tal, de que parecen macrobios, parecen medusas, atmosféricas y espaciales, pero bueno, como ahora la NASA dice que las moléculas de aire de la Tierra llegan hasta la Luna y nosotros no podemos ver más allá, pues vamos a decir que son atmosféricas, pero pueden ser atmosféricas de la Tierra, atmosféricas de Saturno o atmosféricas de Júpiter, o incluso moverse y trasladarse entre planetas. Puede parecer extraño que un animal viva o sobreviva en el vacío del espacio, pero sendos experimentos de la NASA con extremófilos, con tardígrados, como por ejemplo el oso de agua, que son unos animales microscópicos, que son parecidos a las garrapatas, pero muy pequeñitos, con el tamaño de un piojo, han sido sacados fuera de la atmósfera al vacío del espacio y se ha visto cómo se han deshidratado, perdiendo el 97% de su tamaño, quedándose en un 3% como cosas muy planitas, y una vez que han ingresado o han retornado a la atmósfera de nuestro planeta, han vuelto a absorber la humedad de la atmósfera y seguían vivas. O sea, esto de que un animal pueda sobrevivir en el espacio ya está comprobado. Y de hecho, Carl Sagan, ya te digo que científicos, astrofísicos, biólogos, astrónomos, toda una plantilla de científicos avalan la teoría. Bien, hasta aquí, bien. Parece que todo tiene un final feliz, parece que la cosa nos fue bien, de hecho nos va muy bien porque no nos podemos quejar, se han vendido muchos libros, nos han pedido muchas entrevistas, muchos podcasts, nuestra cara ha salido en muchos sitios y cualquier persona que pueda dudar de estas teorías, pues ya tiene que dudar no de mí solo, sino de todos los autores que yo traigo detrás, que es lo que me enseñó la universidad. Pero, después de sacar el libro, descubrimos cosas, todo esto dio un giro. Después de descubrir el libro, descubrimos unas cosas que lo cambian todo otra vez. Y esto sí que es un poco difícil de contar, y volvemos al principio, cuando yo no podía tener pruebas,
cuando yo no podía explicar muchas cosas. ¿Y qué descubrimos después de sacar el libro? Vamos a decir en los últimos 2 años, 2024 y 2025, donde ya llegamos al presente. Bueno, lo que descubrimos en 2024, vamos a decir, porque en 2025 básicamente no hemos descubierto nada, lo vamos a decir, entre la mitad de 2024 y el principio de 2025, es que estas cosas, estas esferas, interactúan con el ser humano. Y vosotros diréis, conmigo no ha interactuado ninguna esfera. ¿Tú lo sabes? No quiere decir que tú estés enterada, no quiere decir que interactúen con tu permiso, no quiere decir que tú las puedas ver. Vamos a poner un ejemplo. Todos tenemos móviles, cookies, las típicas cookies y micrófonos. Y si tú hablas mucho de un tema, a lo mejor luego abres el móvil y la primera publicidad que te sale es, por ejemplo, si tú estás, como ahora se han ido en un viaje a Italia, si no recuerdo mal, Isa, pues si tú hablas durante una semana de que vas a ir a un viaje a Italia, de que necesitas unos billetes de avión, un crucero y tal, hay oídos, sistemas de detección que te detectan a ti, pero tú no los detectas a ellos, tú no sabes que te están escuchando. Tú también, por otro lado, tú puedes estar conduciendo con tu coche tranquilamente y puede que hayan cámaras de la Dirección General de Tráfico que te están grabando, pero tú no las ves a ellas, las estás grabando, ¿no? Esto sería intrusismo. Pues estos seres son intrusos con el ser humano. No interactúan, sino que se inmiscuen. Vamos a decir que interactúan de forma unilateral. No puede ser que tú no lo sepas, pero nos están escuchando. Puede ser que tú no lo sepas, pero te están viendo. Puede ser que no lo sepas, pero te están sintiendo. No viendo, es una metáfora porque no tienen ojos, pero tienen otro tipo de sistemas de detección. Y acuden a las perturbaciones atmosféricas, acuden a las emociones, acuden a incluso cuando hay guerras, explosiones nucleares, centrales eléctricas. Vamos a decir que son como los delfines, se sienten atraídos por ciertos estímulos. Tanto así que llegan a entrar en las casas. Tanto así que llegan a quedarse en una cuna, esferas, orbes, que llamamos orbes, porque esto no es tecnología, esto no es material, casi, no es materia apenas, sino que tiene otra composición distinta y por alguna razón pueden quedarse al lado de una cuna toda la noche, pueden acudir a un estadio de fútbol cuando escuchan mucha emoción, griterío, ciertos estímulos. Vamos a decir que son como cualquier animal, que cuando escuchan un ruido o cuando escuchan o ven unas luces, se acercan, tienen curiosidad e interactúan. No es que ellos están allí y nosotros aquí. Y cada uno tiene su hoja de ruta, tiene su vida y no nos mezclamos. No, esas cosas sí se mezclan con nosotros. Estas cosas acuden cuando ven fuego, cuando ven mucha gente reunida, sienten curiosidad, sienten atraída. Es más, pueden ver a través de nuestros ojos. No solamente pueden escucharnos, no solamente pueden sentir si estamos en un momento de euforia, de tristeza, de destrucción, de violencia. La violencia les atrae. O sea, a través de las cámaras infrarrojas empezamos a ver cosas muy extrañas, no en nuestras propias cámaras infrarrojas, sino en cámaras que hay en centros comerciales, cámaras que hay situadas en las calles, y empezamos a ver que cuando hay palizas, cuando hay agresiones con armas blancas, cuando hay disparos,
esas cosas acuden, se llena. Es como si tirases un pan en un río. Empiezan a bajar de todos los sitios, empiezan a entrar, pueden atravesar las paredes, no, son tan atenuadas, no entiendo bien la composición, porque yo nunca he llegado a comprender qué son o por qué hacen todas esas cosas. Y entonces nos dimos cuenta que esto tenía un matiz espiritual, un matiz espectral, algo más que bichos. De hecho, el 10 de febrero de 2024, Anonymous, a través de Reddit Rusia, a través de Reddit, Estados Unidos, hizo una desclasificación diciendo que eso de los globos chinos, espía, era toda una tapadera, que esas cosas eran seres atmosféricos, que eran bichos y que eran no inteligentes, no, eran extremadamente inteligentes. Yo entiendo que hay personas que puedan dudar o que les pueda sorprender cuando digo que ven a través de nuestros ojos. Pero es que ahora mismo un hacker podría estar viendo a través de nuestros móviles, podría estar escuchando a través de nuestros micrófonos, podría estar incluso leyendo nuestros emails. Y es un simple humano con capacidades extraordinarias. Pues estas cosas, de alguna manera, tienen las capacidades mucho más desarrolladas y además son innatas que un hacker. Pueden ver a través de tus ojos, pueden escuchar lo que hablamos, pueden sentir las emociones de las personas e incluso chipearlas. De hecho, la iconografía de la pirámide inacabada, con el ojo que todo lo ve, hace representación, hace alusión a estas cosas. En los círculos ocultistas, en los cultos mistéricos, en los grandes rasgos de la élite, conocen estas cosas y no quieren que lo sepáis, no quieren que nadie lo sepa, porque no es algo que se pueda, no es algo soportable para la humanidad, ¿no? No es algo que puedas llegar a asimilar mentalmente. Tú puedes llegar a asimilar que hay un platillo volante que ha venido de otro planeta porque, bueno, ya nos han acostumbrado a eso y dices, bueno, pues si es un platillo volante solo, pues bien, ¿no? Pero ¿cómo te van a explicar que estamos rodeados de cientos de miles de bichos que pueden chipearte la cabeza, ¿no? Que pueden ver a través de tus ojos, que pueden sentir tus emociones, que están al lado tuyo mientras duermes? Algunos. No digo que esta noche vayáis a estar todos rodeados de bichos, de esos bichos. Pero puede que algunos sí, de vosotros. Y te chipean la cabeza. Y tú dirás, ¿pero qué quieres decir con que te chipean la cabeza? Pues mira, igual que hay animales que son herbívoros y otros que son carnívoros, a estas cosas les gustan distintas emociones y distintos estímulos. Y a unas personas, algunos de estas cosas se sienten atraídos por la violencia y por la destrucción y te chipean para que sigas haciéndolo. Cuando una persona que la ves en una espiral de autodestrucción, alcohol, droga, violencia, y entras en un sitio, yo, por suerte, no voy a ese tipo de sitios. Por ejemplo, un club de señoritas de alterne, si pusieras una cámara infrarroja ahí, esas cosas están estimulando que continúes con tu destrucción, que te están enviando estímulos a través de electromagnetismo, estímulos a tu cerebro. Hace 50 años, cuando se inventaron los sensores de encefalogramas, sensores cerebrales, un señor hizo un estudio y escaneó el cerebro de los 50 o 100 asesinos más crueles que había en las cárceles, vivos. Y se dio cuenta que el lóbulo parietal, ciertas partes del cerebro, lo tenían afectado. Tenían disfunciones en ciertas partes del lóbulo parietal, ¿no? Porque todos nacemos con una configuración cerebral distinta. Por eso unos son más aptos para la música, otros para la memoria, otros para las matemáticas, otros para el discurso, la oratoria, ¿no? Bien,
Este lóbulo parietal puede ser, este mismo señor demostró que ese lóbulo parietal puede ser estimulado con electromagnetismo. Pusieron ventosas, primero hicieron leer a la gente, hicieron razonar ciertas preguntas y le pusieron una nota, ¿no? Y luego estimulaban sus lóbulos parietales intentando imitar las afecciones que tienen las personas más crueles y eran incapaces de responder, eran incapaces y además se ponían agresivos, su capacidad de aguante, de reflexión se veía alterada, ¿no? Y este es el sistema que utilizan estas cosas. Estas cosas se alimentan del electromagnetismo, son seres de plasma, plasmoides, les llamamos, y pueden estimular ciertas partes de tu cerebro para que sigas con tu autodestrucción. Lo que se llamaba antiguamente, estás poseído o estás parasitado. Son como algo así a parásitos cerebrales. En cambio, o algunos de estos seres se sienten atraídos por otro tipo de perfiles. Perfiles que son organizados, que son inteligentes, que son brillantes, que crean expectación y también les estimulan el cerebro por otros lados. De hecho, por poner un ejemplo, Nikola Tesla, en sus memorias, escribió, no lo dijo, Nikola Tesla dejó registrado que él tenía una arritmia cardiovascular y que cada año sus pulsaciones eran menores y que y que el motor de corriente alterna no tenía la capacidad para hacerlo funcionar. Bueno, pues él cuenta que una tarde-noche iba paseando y vio una esfera de luz y se acercó y le dio un flash y lo dejó sentado en el suelo. Esto ha pasado aquí en Alicante. De hecho, hay vídeos donde la esfera de luz le pega a alguien en la cara y te deja en el suelo, como si te hubieran dado con un taser. Te deja completamente rígido. Personas que los ves como le ha dado una esfera de luz y caen por una escalera y no se doblan ni las piernas. Se quedan totalmente rígidos. Bueno, pues Nikola Tesla cuenta en sus memorias que cuando esta esfera de luz le dio en la cara, se cayó de culo, se sintió desorientado y que a la semana siguiente ya tenía el corazón bien y el motor acabado. Y él considera, igual que yo considero, que tuvo que ver algo esa esfera, ese encuentro con este ser, con este animal, con este fenómeno, llamarlo como queráis, tuvo algo que ver en su recuperación y en su planteamiento del motor. Vamos a decir que en pocas palabras, él considera que le abrió o le estimuló cierta parte del cerebro y gracias a ese encuentro no solamente consiguió acabar sus inventos, sino consiguió curarse el corazón. Por eso Tesla, en los últimos años de su vida, estaba tan obsesionado con el plasma y con la electricidad a distancia, con el traspaso de energía de forma remota, ¿no? Para ir concluyendo, cuando reúnes toda esta información, cuando te das cuenta de que, por ejemplo, Carlo Magno, en Sagunto, aquí cerca, Comunidad Valenciana, Carlo Magno cuenta que antes de atacar miraba al cielo para ver designios y cuando estaba en Sagunto vio un enjambre de esferas. Él interpretó que eso era un augurio y que le estaban enviando una señal de que no atacara, que no era un buen momento. Te empiezas a dar cuenta de que esto estaba en Egipto, que esto está antes que el ser humano aquí, que esto lo han visto, de hecho, en Sella, por ejemplo, aquí al lado, le llaman luces populares. En Cataluña le llaman caneplas. En Argentina le llaman el farol de Mandingo, el farol del demonio, las luces del demonio. En México le llaman las brujas,
porque cuentan de que unas brujas que fueron incineradas, luego por la noche se convertían en esferas de luz. Los mapuche, por ejemplo, cuentan que las esferas de luz salían todas las noches de las montañas, de hecho viven en las montañas, en sitios muy recónditos, todas las noches salían de las montañas y atacaban el poblado, atacaban a la población, la aldea. Entonces decidieron hacer sacrificios, decidieron coger ganado, reses y personas que no merecían ya estar porque estaban condenadas por sus actitudes o por sus hechos, y las llevaban al cerro, las ataban para que las esferas las ataquen a ellos y no lleguen a la aldea. Y en pocas palabras, cuando empiezas a recopilar, cuando empiezas a recapacitar, te das cuenta que es el origen de los sacrificios en la religión. Estas cosas al final son los fantasmas, porque a veces son como sombras negras, a veces son como luces, son los fantasmas que la gente dice que ha visto, son los dragones, de ahí viene la leyenda de los dragones, de que hay como unos serpientes con alas. Te das cuenta que es el origen de los arcontes, de los demonios, de los ángeles de luz, de los seres elementales. Hay toda una tradición que va desde Egipto, desde Akenatón. Akenatón hablaba de que su padre es Atón, el disco solar, y que por las noches, cuando el disco solar pasaba por encima de el Cairo, de Egipto, iba iluminando toda la noche, se hacía día por unos segundos. Te das cuenta que esto lo vio Noé, o vamos a decir, en su origen. Con esto ya, ¿vale? No os quiero quitar mucho tiempo, porque podríamos estar meses aquí y no tenemos tanta comida, ¿vale? Te das cuenta cuando estudias, ya sabéis que yo soy historiador y me encanta la mitología, me encanta la leyenda, me encanta la historia antigua, sobre todo la historia antigua y la prehistoria. A mí lo que es la historia, por ejemplo, medieval, pues no me interesa mucho. Y todas las que vienen después, menos. Me importan menos 27, ¿vale? Pero la antigua, sí. Y la prehistoria, también. Entonces, voy a ir acabando, ¿vale? Cuando lees el Génesis, ¿no? La parte del diluvio, pues te das cuenta que Noé, lo primero que hizo cuando llegó a tierra firme fue ofrecer holocausto. ¿Y qué es ofrecer holocausto? Bueno, pues desembarcó 40 piezas de ganado y las sacrificó. Hizo un sacrificio a los dioses. A los dioses, ¿no? El sacrificio hebreo, vamos a llegar a una parte un poco escatológica, pero es necesario y además me gusta. Soy un poquito sádico, ¿no? Me gusta acabar así con un poquito de miedo. Que os vayáis como un poquito acojonados, pero sin el poquito, ¿sabes? Cuando Noé llega a tierra firme, lo primero que hace es ofrecer holocausto. Ya se lo dijo Dios. Ofrece holocausto y da las gracias. Agradécenos que te hemos avisado. ¿Y cómo se ofrece el holocausto? Bueno, pues él desembarcó 40 piezas de ganado, las desangró, virtió toda la sangre alrededor del altar, extrajo los órganos blandos y los puso en platos de ofrenda. Y luego tienes que poner la pieza, vamos a suponer que esto sería el altar, luego tienes que poner la pieza desangrada y sin los órganos encima del altar y quemarla, para que la grasa y el pelo llame la atención de estos dioses. Y entonces lo que dice la Biblia es, los dioses olieron el holocausto y les agradó el olor y acudieron al festín. Pero la historia de Noé, la historia del arca, es mucho más antigua que los hebreos y ya se cuenta en los acadios. En los acadios cuentan la misma historia, pero en vez de Noé se llama Unnapistín y es el Noé acadio. Vamos a decir, 1500 años antes ya se contó esta leyenda, ¿no? Este mito, ¿no? Esta epopeya, para decirlo el nombre porque mito suena a falso. Esta epopeya, ¿no? Pero tampoco los acadios es la más antigua, sino que es la sumeria, que tiene otros 2000 años o 1500 años anterior. Y en la epopeya sumeria, que de hecho está en las tablillas
de arcilla escritas en cuneiforme. De la epopeya de Gilgamesh hay más información, hay más datos. Y dice que cuando ofrecieron holocausto, se repite las mismas frases que en el Génesis, cuando ofrecieron holocausto, los dioses les agradó el olor y acudieron al festín. Ahí acaba en la Biblia, pero lo que dice en la epopeya de Gilgamesh, en las tablillas sumerias, decía, y revoloteaban como moscas por encima del arca. O sea, revoloteaban como moscas. ¿Qué son esos dioses que revolotean como moscas encima de sacrificios? ¿Cómo puede ser que el sacrificio hebreo reproduzca todo el fenómeno de la mutilación de ganado? Y es que de los últimos, desde la antigüedad aquí, se están registrando, desde que existen leyes y magistrados, se están registrando en América del Sur, América del Norte, Brasil, Francia el año pasado, 300 granjas atacadas con mutilación de ganado, 0 detenidos, donde se extraen los órganos internos, se extrae la lengua, se extrae el sistema auditivo, a través de 2 pequeños orificios, cuando nadie, ningún científico, esto es empírico, o sea, las mutilaciones de ganado son empíricos, de hecho hay partes de Nuevo México donde las aseguradoras ya no quieren asegurar las granjas porque saben que están siendo atacadas. Y aquí viene el origen de la leyenda del chupacabras, que nadie sabe lo que es. Pero de hecho, el nombre no describe al ser, describe a lo que se dedica, su modus operandi, chupar cabras, desangrarlas. En Brasil le llaman los chupa. ¿Por qué? Me parece un poco, a priori puede parecer un poco cómico, pero cuando ves el resultado de la acción de estas cosas, que es siempre la misma, seccionan la carrillada, seccionan la lengua hasta la laringe, seccionan el sistema auditivo y a través de 2 agujeritos pequeños, con algún extraño mecanismo de succión que tienen, extraen toda la sangre y las vísceras sin manchar nada, sin que hayan marcas de defensa, sin que las reses huyan y sin que nadie haya podido ver nunca ni cómo lo hacen, ni cómo... No ha habido nunca un caso, después de más de 10.000 o 20.000 casos de mutilación de ganado alrededor del mundo. Los pelacaras le llaman también, porque cortan esto. Entonces, para ir acabando, ¿vale? Cuando tú pones mutilación de ganado, por ejemplo, en Google, lo primero que te aparece es Wikipedia. Yo siempre digo que Wikipedia, lo mejor no es el artículo, lo mejor es lo que está abajo, los links azules. Cuando tú pones mutilación de ganado, por ejemplo en Wikipedia, te van a contar toda esta historia, tú vete abajo del todo y vete a los links de las partes forenses y judiciales. Hubo unos alcaldes estadounidenses, territoriales, que decidieron poner fin a este asunto de la mutilación de ganado, del chupacabras, decidieron llegar al fin de la cuestión. Y con biólogos, con policías, con secretarios judiciales, porque claro, las denuncias que pones de que me han matado a 13 vacas hoy o me han matado a 140 borregos, como ha pasado aquí en España, en los 80, en una sola noche, desangrados, dime tú, es que no tiene explicación, ¿no? Y estos senadores de Estados Unidos, acompañados con biólogos, acompañados con secretarios judiciales, acompañados con investigadores, se han recorrido todo un estado intentando poner fin a este asunto, llegar al fin de la cuestión. Yo os invito a que veáis en Wikipedia, cuando pones mutilación de ganado, vas al final, los links azules, y están todas las fotocopias de las partes judiciales
de los médicos forenses, de la policía, de las denuncias, y vais a ver 140 reses en una noche, 27 cabezas de ganado otra noche. Y no hay juez, ni biólogo, ni investigador, ni juez que haya podido explicar qué está pasando. Bueno, pues yo os digo lo que está pasando. A estas cosas les gusta la sangre. De alguna manera que yo no conozco, ya os he dicho que se sienten atraídos por las emociones, algunas por el sufrimiento y otros por la alegría. De alguna manera estas cosas, algunos de ellos se sienten atraídos por la sangre de los animales e incluso de las personas. Podéis verlo en mi canal, La Biblia de las Sebas, como en Australia, por ejemplo, en Turquía, el año pasado, un turista de 19 años desapareció con la bicicleta, estaba dando un paseo, y apareció a la semana siguiente pesando su cuerpo con la estructura ósea, un total de 18 kilos solo. Desapareció el cerebro, desapareció los órganos internos, desapareció toda la sangre. Y esto es muy moderno, ¿eh? Eso os estoy hablando de hace 2 años, 1 año y medio. Evidentemente, era un chico australiano. Cuando llegó el parte forense a Australia, los médicos australianos dijeron que no, que había aquí o los médicos habían robado los órganos o estaban mintiendo. Y claro, la familia se presentó in situ en Turquía con forenses australianos de primer nivel diciendo: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el cerebro de esta persona? Y entonces los turcos decían: no, se habrá licuado, se habrá hecho líquido por el calor y se habrá vertido a través de los orificios. Y los australianos miraban así a los médicos turcos y decían: tú sabes que eso no puede ser, eso es imposible, ¿no? Hace unos años, también, para acabar, a un señor que cuando pones uno de los crímenes más crueles de la historia, dicen: a este señor lo torturaron en un crimen de no sé qué, y te empiezan a decir que a través de 2 agujeritos pequeños le han sacado las vísceras, le han sacado toda la sangre, le han extraído la sangre, lo han disecado. Es más, los restos que dejan estos seres no son luego comidos por los depredadores. Los animales tienen algún tipo de sensibilidad y no se alimentan. Cuando una de estas cosas ataca y deja 9 vacas tiradas en el suelo desangradas, los carroñeros no se acercan ahí. Entonces, dijésemos que estamos ante un ecosistema que vaga y divaga entre lo biológico, lo espiritual, lo paranormal y lo depredador. Estas cosas son una mezcla de parásitos, son una mezcla de pura biología, pero también tienen una parte paranormal o misteriosa que no podemos comprender. Yo os cuento lo que pasa, pero como dijo Víctor Hugo, Dios las hizo así para protegerlas a ellas de nosotros y a nosotros a ellas, y lamentablemente yo he llegado a la conclusión de que por mucho que queramos comprender qué está pasando, o por mucho que queramos explicarlo, o entenderlo, estudiarlo, la mente humana tiene un límite y esto está fuera del límite de nuestra comprensión. Así que, tened cuidado esta noche y muchas gracias por haber venido. Ya está.